Ahorita damos inicio a la segunda mesa de este coloquio de experiencia de registro y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con las declaratorias internacionales y estatales. En la mesa me acompañan Diego Prieto Hernández, él es profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma de Querétaro, y está también con nosotros, hay un cambio en el programa, está Mario Alberto Pérez Ríos, él viene en representación de José de la Rosa Herrera. Empezamos con Diego Prieto Hernández, su charla es experiencia internacional, patrimonio, patrimonialización y políticas públicas. Démosle la bienvenida, por favor, a Diego Prieto. Muy bien, muchas gracias a la Dirección General de Culturas Populares y al Comité Intergubernamental para el Patrimonio Cultural Inmaterial de México por la invitación. Me da mucho gusto poder platicar con los colegas chilenos. En México, como ustedes saben, no podemos vivir sin Chile. Entonces siempre nos nutre la presencia de Chile en una reunión como esta. Yo vengo de Querétaro. Querétaro es un estado pequeñito de la República que está justo en el centro, un estado que ha estado vinculado a muchos acontecimientos históricos del país. Y bueno, parece que el jueves algunos de ustedes van a ir, así es de que ya tendremos ocasión de conocer y platicar un poquito más sobre Querétaro. Yo quisiera empezar la reflexión sobre esto que sería la relación entre cultura y patrimonio cultural, porque a veces parece que en el lenguaje común e incluso en algunos medios académicos se hace una identificación entre cultura y patrimonio cultural que me parece inapropiada. Cultura es de suyo un concepto más bien abarcativo, un concepto de carácter total, ¿no? Hay una gran cantidad de maneras de definir la cultura, pero ciertamente podríamos pensar en la cultura como el ámbito en que se producen, se crean, se recrean, se almacenan y se intercambian un conjunto de conocimientos, creencias y prácticas que permiten la reproducción de una sociedad. Cultura tiene entonces tres ámbitos fundamentales que podrían ser los tres grandes universos de la definición de la cultura. Es un dispositivo material, pero también es un dispositivo cognitivo y también es un dispositivo simbólico. Las diferentes corrientes de la antropología enfatizan más uno o alguno de estos tres aspectos. No interesa ahorita detenernos a eso, pero sí comprender que patrimonio cultural no es el todo de la cultura. Patrimonio cultural tiene que ver con un conjunto de bienes, un conjunto de valores, un conjunto de saberes y símbolos que se estiman valiosos, apreciados, importantes. Si patrimonio fuera todo, en realidad no sería nada. Uno construye un legado a partir del reconocimiento de algo valioso, de algo importante, de algo que es digno de dejar a las generaciones futuras. En ese sentido, es muy importante que reflexionemos sobre los procesos de patrimonialización o de cómo se constituye la cultura en patrimonio. Preguntándonos si el patrimonio es el bien en sí, como lo podría sustentar una postura más bien esencialista, o es una construcción social sobre dicho bien, sobre dichos bienes, sobre dichas expresiones culturales, es decir, una representación que construimos a partir del bien. Y si esto es así, entonces tendríamos que reflexionar sobre los procesos de transformación. Ahí está un poco raro porque ahí como que no se ve bien es que la máquina ya modificó eso, pero no importa, no hay gran problema.
los procesos de conversión de la cultura en patrimonio, que supone a mi juicio un trabajo de selección, de caracterización y de valoración que hace la sociedad para estimar qué de su cultura considera esa sociedad, ese grupo social, ese conjunto de individuos, patrimonio, y eso nos tendría que llevar a reflexionar quién y cómo decide sobre la selección, la caracterización y la valoración del patrimonio. Esto va a ser muy importante porque va a repercutir después en el asunto de las políticas públicas relacionadas con el patrimonio. ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que interviene en la construcción de estos patrimonios? Y en ese sentido, reconocer que hay distintos factores que inciden en la valorización del patrimonio, o sea, en el proceso de patrimonialización, que irían desde el sentido común, la difusión de una determinada expresión, el reconocimiento social que se tiene, pero también la investigación. Sin duda que los académicos somos actores o agentes de la valorización del patrimonio, pero también las propias comunidades involucradas con determinados bienes o expresiones, pues inciden sobre su valorización, y sin duda alguna también inciden las instituciones y las legislaciones locales, nacionales e internacionales, particularmente en este último ámbito internacional, la UNESCO, pero también los medios y las industrias culturales. Recientemente en México acabamos de salir de toda una campaña que hizo uno de los monopolios de la comunicación alrededor de una suerte de apropiación de tradiciones indígenas y populares muy importantes, convertidas en una suerte de producto mercantil y publicitario bastante espantosa la campaña, pero ellos están vendiendo lo que es patrimonio y le están dando valor a ciertas expresiones culturales. Y finalmente, sin duda alguna, el turismo es un ámbito de la actividad económica que participa de estos procesos de valorización del patrimonio. En ese sentido, el patrimonio no es un asunto que esté ajeno a un conjunto de tensiones propias de la sociedad en que dicho patrimonio se construye, se imagina, se legisla, se defiende y se apropia. Por un lado, hablaríamos de aquellas vertientes que desde las comunidades, desde los portadores, entienden el patrimonio como vehículo de visibilización, de defensa, de identificación, de afirmación y de apropiación de lo que consideran suyo, y por otro lado, reconocer que también hay un conjunto de intereses no siempre coincidentes con los de los portadores, que empujan por la vía de la mercantilización, la enajenación, la descontextualización, cuando no el despojo y la expropiación de los patrimonios, que para ellos pueden significar formas de obtención de utilidades, formas de obtención de ganancias. De manera que el patrimonio tiene esta ambigüedad que va a atravesar el asunto de las políticas públicas. Por un lado, es un dispositivo identitario. En México existe una larga tradición acerca de la investigación, la difusión y el cuidado del patrimonio cultural como una política de Estado fundamental para construir la identidad nacional, y de ahí surge el Instituto Nacional de Antropología e Historia, justo en el momento en que se están consolidando las grandes reformas a las que dio lugar la Revolución Mexicana, es decir, en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Pero también el patrimonio cultural es un espacio de confrontación. Pusimos intencionalmente Teotihuacán porque sin duda alguna es un componente del patrimonio arqueológico fundamental para la identidad mexicana. Durante toda mi infancia, las monedas de 20 centavos tenían las pirámides de Teotihuacán, y creo que me gustaba más esa cara que la otra que tenía el escudo nacional. Y sin embargo, también Teotihuacán es constantemente un espacio de la confrontación. Hace no muy poco hubo una confrontación muy fuerte por un proyecto que el entonces gobernador del Estado de México, hoy presidente electo de México, quiso vestir Teotihuacán de todo un
proyecto escenográfico disneylandesco que llamó Resplandor Teotihuacano y terminó horadando, con la complacencia, por cierto, del director general del INAH, pues las pirámides, aludiendo que eran aplanados no originales, o sea, una serie de pretextos muy especiales, pero bueno, evidentemente que ahí hubo un momento terrible de confrontación entre quienes tenían una idea de lo que podría ser Teotihuacán y quienes tenían otra. No vamos ahorita a discutir cuál es la que vale, ¿no? Por otro lado, habría entonces que asumir que el patrimonio cultural tiene un papel fundamental en la construcción del sentido de lo propio, de la identidad y la memoria, y que el patrimonio se concibe, se construye en una dimensión multiescalar. Es decir, no es el mismo ámbito de construcción del patrimonio de la comunidad que defiende lo suyo, el de la región, en donde diversas comunidades se identifican con ciertas expresiones, el de la nación o el de la humanidad. De hecho, ahora mismo estamos en presencia de toda una discusión en la comunidad internacional acerca de qué es o qué no es el patrimonio de la humanidad. Y la propia UNESCO se ha tenido que reconocer la pertinencia de dos visiones sobre el patrimonio cultural. Una visión universalista, en donde se asume que hay ciertas expresiones, ciertos bienes que tienen un valor universal, excepcional, y que deben ser defendidos como tales, como representación de una cultura universal. Y por otro lado, en la convención del 2003, se asume una visión más bien antropológica, si ustedes quieren, relativista, en donde la valía de un patrimonio la definen sus portadores y no una suerte de criterio universal o de excepcionalidad dictada por algún experto en quién sabe qué materia, ¿no? Yo no creo que ninguna de las dos convenciones sea más o menos pertinente, lo cierto es que están esas dos visiones, cada una tiene un ámbito de alcance, ¿no? Aquella que tiene que ver con la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial del 72 y aquella que tiene que ver con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, ¿no? Y se supone que la diferencia entre las dos convenciones tiene que ver con la diferencia entre patrimonio material e inmaterial. Yo no creo, yo creo que tiene que ver con dos enfoques del patrimonio cultural y con dos vías de la construcción, la que tiene que ver de los portadores hacia el exterior y la que va desde una visión supuestamente universal hacia las comunidades y localidades en donde se ubican ciertos bienes. De manera que nunca me ha terminado de encantar esa denominación de patrimonio inmaterial, y aquí un poco a manera de curiosidad, me recordó este texto de Domenchina, que finge ser un poeta de al-Andaluz en este libro que se llama El Diván, y hace una reflexión muy bonita sobre el cuerpo y el alma, que es la misma distinción muy occidental que hacen los que dicen que hay patrimonio inmaterial y patrimonio material. Dice: el cuerpo y el alma, no alcanzo el porqué de tan peregrina distinción. Dejad que los filósofos disocien por gusto y por costumbre lo que es uno y lo mismo. Quienes dicen esa aleación de espíritu y materia que es el hombre, no son más veraces ni yerran menos que los que amalgaman y confunden el deleite con la dicha. Ah, si estrujo entre mis manos tus pechos ensoberbecidos, sé que no es solo carne gustosa y en sazón lo que palpo. Y cuando estoy en ti, dentro de ti, la felicidad me cerciora de que no es únicamente mi cuerpo el que se derrama en el tuyo mientras se nublan tus ojos. Yo no conozco ningún patrimonio, ninguna expresión de la cultura que no tenga un soporte material, ni tampoco es que cuando me dicen que los tacos es patrimonio inmaterial, de veras que me caen bastante pesados, ¿no? Y el chile que dicen que es patrimonio inmaterial, pues pica. Entonces, ¿dónde está? Y tampoco conozco ningún patrimonio material que no tenga una carga de simbolismo, de saberes y de memoria que pues, donde se encuentran, ¿no?
se encuentran pues solamente en las ideas que producen los seres humanos, de manera que yo creo que el tema de la Convención de 2003 a lo que apela es a las culturas vivas y a la defensa de la diversidad cultural, a ese aspecto vivo del patrimonio y por lo tanto a la necesidad de reivindicar la perspectiva de los portadores, la perspectiva de la comunidad como una manera distinta de enfocar una política pública del patrimonio. Y en el INA tenemos una muy clara experiencia. Cuando hemos defendido el patrimonio material, como las pirámides de Teotihuacán que ustedes vimos, claro que las podemos defender estrictamente desde una perspectiva de la regulación, en el sentido de que no se toque. Bueno, y esa es una manera que tiene su incidencia y tiene su pertinencia, pero evidentemente que el patrimonio vivo no puede defenderse bajo la perspectiva de que no lo cambies. Yo no puedo obligar a alguien a que deje o no deje de creer en algo. Eso tiene que ver con la iniciativa, la organización, la sensibilidad y la participación de las comunidades. Y en ese sentido, pensar el patrimonio cultural en este sentido más amplio, pues implica replantear políticas públicas que abarquen tanto el componente vivo o inmaterial del patrimonio como el componente material, edificado o construido del patrimonio. Y en ese sentido, reconocer que en buena medida este tema de las políticas públicas nos lleva al asunto del turismo, que no tenemos por qué satanizar, pero sí tenemos que reconocer que cuando el patrimonio se vincula con el turismo, pues aquí nuevamente aparece el debate, sí, ¿y el turismo para quién? ¿En función de qué política turística? ¿En función de qué manera de pensar la actividad turística como dinamizadora de la economía? En México, por ejemplo, tenemos algunos de los municipios más pobres en la costa de Oaxaca. Oaxaca es un estado del sur del país con una gran riqueza cultural y estos municipios están a unos cuantos kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros de Huatulco, que es uno de los grandes enclaves de turismo de sol y playa en México. La presencia de ese enclave turístico no ha ayudado en nada al mejoramiento de los niveles de vida de estas comunidades pobres de Oaxaca. Y se ha empeorado el asunto porque ahora el contraste hace más descarnada la pobreza. Entonces, pensar que el patrimonio no es un tema estrictamente de conservación, que vale, insisto, sobre todo cuando hablamos de patrimonio construido, sino es un tema de la necesidad de darle vitalidad y de discutir dentro de esa vitalidad hacia quién se dirige ese patrimonio, ¿no? Y entonces, no creo que podamos quedarnos en una visión en la que a veces el INA tiende a caer estrictamente, digamos, inmovilizadora del patrimonio o digamos momificadora. Y por eso puse esa Pepita, es una momia que apareció en el semidesierto queretano, ¿no? Yo quisiera regresar entonces al tema de la UNESCO. Yo creo que esto no tiene mucho caso, son los sitios de la UNESCO en la lista del 72, estos en la del 2003. Quisiera regresar porque ya mis últimas palabras quisieran dedicarse a hacer un balance de la importancia que puede tener, pero también los riesgos que puede implicar este asunto del patrimonio mundial, tanto en una como en otra convención. El primer elemento que se inscribió en alguna lista del patrimonio mundial por parte de Querétaro fue el Centro Histórico de Querétaro. Esto fue en 1996. Querétaro era un estado y una ciudad prácticamente sin turismo. La inscripción en la lista del patrimonio mundial, además de que nos puso muy contentos a los queretanos, nos llenó de orgullo y de gusto y de ardor queretano, también trajo un beneficio muy importante que fue el incremento de la actividad turística, que ahora en Querétaro es la tercera fuente de divisas para el estado, después de la industria de la transformación. Querétaro es un estado muy industrial, y de las remesas que envían los mexicanos en Estados Unidos a sus familias en Querétaro, remesas que van a la baja. Entonces el turismo está representando realmente el mayor dinamizador de nuestra economía. Eso está muy bien,
Sin embargo, hay una serie de problemas. Mucha gente empieza a sentir que el centro histórico se los quitaron, que el centro histórico tiene severos problemas de conformación escenográfica. Mucha gente pobre de los alrededores de Querétaro piensa que el centro histórico es una especie de muestra palpable de la desigualdad que vive nuestra ciudad. Millones y millones y millones se van al centro histórico y las colonias populares sin agua, sin drenaje, sin servicios. Eso también cala, un poquito al estilo de lo que veíamos en Huatulco. Y muchos, incluso turistas, empiezan a decir, bueno, ojalá que a Querétaro no le pase lo que a otros centros históricos patrimonio mundial, que se vuelven iguales todos. Hay turistas que ya me dicen, yo ya no quiero ir a un sitio patrimonio mundial porque son idénticos, hasta los letreros los hacen iguales. Entonces, y uno va a las ciudades pues a ver exactamente lo particular, no va porque haya un fiestaín, sino va porque hay ciertos edificios, ciertos ambientes, ciertas fiestas que son irrepetibles, que son únicas. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar en la discusión de los riesgos, porque al principio yo fui director del INE en Querétaro, que nos fuimos con un gran entusiasmo, ¡ay, qué padre ser patrimonio mundial! Y yo sigo pensando que es bueno, pero sin duda alguna tiene sus riesgos. El segundo sitio que entró a la lista del patrimonio mundial por parte de Querétaro fueron las misiones franciscanas de la Sierra Gorda. Fue muy curioso porque el reconocimiento del centro histórico le dio al tema patrimonial un gran prestigio. El INAH en Querétaro ganó un enorme prestigio y entonces el INAH se convirtió en la oficina que podía hacer pasar a la historia a los gobernadores queretanos, de manera que cada gobernador que ha entrado ha querido sacar adelante su patrimonio. Eso no nos molestó. Dijimos, bueno, pues vamos sacando adelante. Nos fuimos a la Sierra Gorda, un lugar con una enorme riqueza por su biodiversidad, con una enorme riqueza también por su diversidad cultural, pero con gran pobreza. Y la idea era llevar ahí a las instituciones para desarrollar proyectos que pudieran, de la mano con la comunidad, generar una mejoría en las condiciones de vida. Se logró en el año 2003, la inscripción fue mucho más difícil que en el caso de Querétaro porque la UNESCO cada vez se pone más difícil, ¿no? Es más, como que se ha creado una especie de burocracia intermediaria que si no estás bien con ellos no pasas, entonces uno tiene que hacer bastante diplomacia, en fin, son cosas que tenemos que ir revisando. Se logró, yo diría que ha habido impactos en general positivos de esta declaratoria, aunque no tan inmediatos ni tan espectaculares como en el caso del Centro Histórico de Querétaro, sobre todo porque es un lugar que no tiene infraestructura turística y ahí pues ni los intereses de los operadores turísticos ni de las comunidades han logrado dotar de infraestructura a esta zona de Querétaro tan hermosa, pero que tiene un enorme potencial de desarrollo con este sitio patrimonio mundial. La última experiencia que tuvimos en el trabajo para patrimonializar en el escenario internacional expresiones culturales queretanas fue en el semidesierto de Querétaro. El semidesierto de Querétaro también es una zona, bueno, es sin duda la zona más pobre de todo el estado. Como entró un nuevo gobernador en 2003 y también quería un patrimonio mundial, dijimos, pues ahora vamos a otra región que tenga pues la necesidad de atención institucional y en donde podamos desarrollar un proyecto cultural de la mano con iniciativas de desarrollo comunitario. Originalmente lo trabajamos como un paisaje cultural porque no estábamos ni enterados de la convención de 2003, esto empezó en 2005. Cuando apareció la convención cuando nos dijeron es que existe esta convención de patrimonio inmaterial, entendimos que por ahí había una gran perspectiva de desarrollo, que no íbamos a tener que entrar a la discusión con arquitectos finlandeses o noruegos acerca de si las capillas familiares son o no bienes universales, excepcionales, insuperables, más bonitos que la Venus de Milo, y entonces entendíamos que ahí había chance de hacer un trabajo comunitario, y como la gente en general no sabe cuál es una convención y cuál es la otra, pues ella sabe patrimonio mundial, pues avanzamos bastante bien.
Además, el punto de partida fue que en Querétaro hay por ahí no lo alcanza a ver, hay una especie de peñasco, hagan de cuenta como el Pan de Azúcar, pero en pleno semidesierto, que es la Peña de Bernal y que los queretanos estamos convencidos que es insustituible. Por supuesto que no hubiera pasado como patrimonio mundial, natural, porque son muy quisquillosos estos señores. Entonces, lo que hicimos fue decirle al gobernador es que esa peña es un cerro sagrado que forma parte de una geografía simbólica de los pueblos otomí chichimecas de la región. Hicimos un proyecto cultural realmente interesante, que nos permitió aprender mucho. De hecho, ya teníamos haciendo trabajo etnográfico ahí, pues por lo menos unos 10, 11 años antes de empezar este trabajo, pero la gente quedó muy contenta en la idea de que, bueno, ahora nos van a reconocer. Sigue estando el pendiente, la declaratoria fue el 2009, junto con la de los Volarodes de Papantla. Aquí está Salomón, que les va a platicar de eso. La gente quedó muy contenta. Lo que no han visto es que cambie absolutamente nada todavía, ¿no? Más allá de que algunos inmobiliarios están tratando de especular con las capillas y los terrenos, están tratando de meterse y afortunadamente no lo han conseguido, pero sigue ahí la moneda en el aire, ¿no? ¿Qué tanto la gente va a poder capitalizar este reconocimiento para generar perspectivas de desarrollo, de ocupación, de explotación turística dentro de un turismo étnico o cultural controlado por las comunidades, y que en tanto pues va a haber otros intereses ahí que se entrometan? No lo podemos saber, pero lo que sí pensamos es que fue una experiencia valiosa, que a la gente sí le gusta que su cultura se visibilice, siempre y cuando ellos sean los que decidan. No les gusta que Televisa diga, esta tradición es nuestra, y lo nuestro ya no queda claro si es de México o es de Televisa, pero sí les gusta que ellos sean los que decidan qué enseñar y qué no enseñar, porque incluso hay cosas de su ritualidad que no les parece que la gente conozca, y otras que sí. Entonces yo creo que ahí está la clave del asunto, y en ese sentido creo que es rescatable el sentido general de la convención de 2003. Hay otra declaratoria que logró Querétaro, pero pues ahí nosotros entramos como parte de un conjunto muy amplio de estados, que es el Camino Real de Tierra Adentro. En realidad en Querétaro tampoco ha sucedido todavía nada, más allá de que estamos muy contentos porque ya no somos 3, ya no tenemos 3, sino 4 patrimonios de la humanidad, y los que se acumulen el año que entra, ¿no? Yo diría que el patrimonio cultural, como en general la cultura, es algo que no se aviene demasiado con la política. En general, cuando hablamos de políticas culturales, a mí me empieza a dar un poco de comezón, porque la cultura es lo más ajeno a la política, ¿no? Lo que tiene que ver con los sentimientos, con la espontaneidad, con el gusto de la gente, y no siempre va por la política. Yo creo que esto hay que tenerlo claro también por el lado del patrimonio, ¿no? Creo que tenemos que recuperar la idea de que es la sociedad la que debe decidir y debe de conducir las políticas del patrimonio, lo cual no quiere decir que vamos a caer en una política abstencionista o descarnadamente liberal que diga, bueno, el Estado no tiene nada que hacer. Efectivamente que el Estado tiene un compromiso, el Estado tiene una necesaria intervención, y en México afortunadamente hay instituciones para ello que no siempre cumplen su tarea, pero ahí están, en lo que se refiere a la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio histórico, el acompañamiento, digamos, de las comunidades en lo que significa el cuidado, la recuperación y el enriquecimiento de su patrimonio. Bueno, pues con eso terminaría. En Querétaro, la lengua originaria de mayor uso es el otomí, de manera que voy a concluir mi plática diciéndoles Hamodi, que quiere decir gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a un breve espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Y ahorita. Bueno, hablando de afinidades entre los dos países,
Estoy alojada donde un amigo mexicano que jura que Chile se llama Chile por la forma que tiene nuestro territorio. Pero bueno, no, estoy alojando en su casa, así que no puedo decirle nada. Al profesor Diego Prieto quería preguntarle algo, ya que usted nos mostró varias experiencias de turismo, algunas más sustentables que otras. Yo me pregunto, ¿ha habido algún intento de sistematización, de conversión de los valores culturales, patrimoniales y sociales a valores financieros? Que yo sepa, en el caso de Querétaro, no. O sea, lo que no cabe duda es de que el patrimonio, para el caso de Querétaro, que además no tiene playa, sí tiene mucho sol, pero no tiene playa, pues es el único sustento del turismo que se ha convertido en una actividad de un gran dinamismo económico. Eso todavía no se ha traducido pues en mecanismos de control, de seguimiento, de evaluación, apenas en iniciativas que vienen de las dos partes, tanto de una serie de empresas turoperadoras de mayor o menor capacidad financiera, como de comunidades que están haciendo algunos esfuerzos, algunos proyectos con apoyos diversos como de la CDI y que están tratando de capitalizar digamos, incremento notable de la actividad turística, pero no hay todavía un esquema de control. Yo no sé si existe, pero creo que todos estos valores asignados al patrimonio debieran tener una suerte de conversión a los valores financieros que generan, para que haya una cierta equivalencia y no sea solo un grupo el que se beneficie. Sí, o sea, ya hay esfuerzos a nivel nacional, está el famosísimo texto de Ernesto Piedras, ¿Cuánto vale la cultura? O sea, hay una serie de esfuerzos, pero todavía yo creo que están más en lo macro y más en el plano nacional. En México, que es un país formalmente federal, pero realmente tan centralista como Chile, pues los esfuerzos locales son tempranos. ¿Y ese segundo caso que usted mostró en que sí habían beneficios para la comunidad, está escrito ese caso? El caso del semidesierto, sí, claro que está escrito, incluso se hizo un expediente para la UNESCO, se está trabajando de alguna manera en planes de manejo, o sea, sí hay documentación, pero que no llega a esa finura de tratar de ver esto qué impacto financiero puede tener. Claro. Ojalá y, ¿no? Gracias. María, por favor. Tengo 4 comentarios. Para el profesor Diego Prieto. Con respecto a la declaratoria hasta del año 2009 que usted mencionó, el expediente sobre lugares, ¿no?, donde decía que detrás de esto había también un interés por salvaguardar o proteger un peñasco, ¿o no?, que es importante para usted. ¿Esta declaratoria de patrimonio inmaterial conlleva la protección de, digamos, un área protegida o de un sector intangible? Por ejemplo, para protegerlo, digamos, de intervenciones que se pueden hacer en ese lugar. Sí, es interesante la pregunta porque nos regresa a ese asunto de, es un poco difícil conservar la inmaterialidad sin su materialidad, ¿verdad? Y era el miedo que nos daba entrar a esa lista, porque de repente yo me resistía, porque sí, es que es como una lista de segunda, ¿no? Y una lista en donde pues preservas una cosa etérea es muy complicado. Entonces, y regreso, como finalmente pues la gente no está para ponerse a hacer esas diferenciaciones, ella sabe que esa geografía simbólica y ese territorio indígena es patrimonio de la humanidad. Y sobre esa base, primero logramos que sí se declarara la Peña de Bernal un área natural protegida. Esa peña era propiedad privada. Se hizo la declaratoria y la gente, sin ceder la propiedad, sí firmó el consentimiento para que en esa área se estableciera una regulación que prohíbe cualquier clase de construcciones. Se estableció la posibilidad de armar una mesa que pues, no ha funcionado del todo, pero una mesa para establecer una serie de medidas de cuidado y protección de la peña y además protección de las peregrinaciones que suben a la peña, porque dentro de la declaratoria se declaran una serie de peregrinaciones que suben a los cerros sagrados con las cruces milagrosas para pedir agua, para venerar a los abuelitos chichimecos, en fin, una serie de cosas que ahorita no vamos a explicar. También
gracias a esa declaratoria, en un poblado cercano se logró evitar que entrara una industria de antimonio, ¿no? Eso es muy importante porque en este país, yo supongo que en Chile también, ahorita estamos amenazados por una bestialidad de concesiones mineras que están en plan de destruir cerros enteros, poblados enteros, porque hay que sacar oro ahora en una forma absolutamente salvaje, y como pues aquí se vale, ¿no? Porque somos el traspatio, pues órale, agujérale, ¿no? Entonces es el problema grave de Wirikuta, ¿no? El lugar sagrado del pueblo Wixárika Huichol. Entonces se logró detener esa planta de antimonio, se logró también empezar a reflexionar en una serie de cosas vinculadas con la protección del medio natural. Platicaba Rosa cómo detuvieron a estos señores por portación de armas. Bueno, en Tolimán se hace una gran ofrenda que ustedes vieron en una de las fotos, que se llama chimal. Esa ofrenda se hace con las hojas de un tipo de agavácea que se llama sotol, que hacen en su base una coloración dorada hermosísima. Entonces se hace, y claro que hay que cortar pues unas 40 o 60 matas para armar eso. Entonces agarran a los encargados de esa tradición y los meten al bote porque están atentando contra una especie protegida. Entonces espérate tantito, primero lo sacas y segundo vamos a discutir cómo lo hacemos para conservar esa especie. Y la gente dijeron, es que nosotros somos los primeros interesados en conservar el sotol, porque pues para nosotros es nuestra tradición, para otros pues a lo mejor no es más que una especie, ¿no? Dione dule o no sé cómo se llama, pero para nosotros es nuestra tradición. Entonces se hizo todo un invernadero para la producción de sotol, tanto para la reforestación del semidesierto como para la elaboración de estos chimales, estas ofrendas tan hermosas. Entonces, claro que se ha logrado introducir y aducir esa convención, porque si tú quieres conservar una expresión viva, un patrimonio inmaterial, tienes que conservar sus soportes materiales, es lo que tenemos necesariamente que defender. Pues si tú quieres defender la tradición de la peregrinación huichola o wixárika a Wirikuta, pues tienes que defender Wirikuta, ni modo de que ahora se van a ir a dónde, al hoyo ese que van a hacer los canadienses, sería absurdo, pero me parece muy pertinente. Hay un caso, de la medicina tradicional de Ecuador y de Perú, donde nombran primero patrimonio inmaterial la medicina tradicional, y ya cuando es patrimonio se dan cuenta de que están explotando toda esa zona, y los propios portadores dijeron, pues ¿cómo le hacemos? Pues si no tenemos la tierra, pues no tenemos el patrimonio. Entonces esos argumentos luego fueron lo que hicieron que fuera patrimonio material esa región, pero partió primero del patrimonio inmaterial. Bueno, nada más la misma convención, cuando hace la definición de patrimonio inmaterial, en cuanto a la cuestión de protección, dice que es el patrimonio cultural inmaterial y los elementos materiales que están asociados a eso. O sea, viene establecido en la misma convención, y en el caso de la peregrinación a Wirikuta también tenían muchas dudas porque creían que era mejor meterla en la convención del 72 para conservar el territorio, y bueno, hubo hasta algún conflicto por eso, y después, bueno, ya se vio que la misma convención protege también los territorios sagrados. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Prieto y a Mario Alberto Pérez por su participación. Ahorita seguimos con la mesa, les pido que se queden en la sala mientras cambiamos la mesa para agilizar un poquito el proceso y que no se nos cuelgue la hora de la comida. Entonces, solo organizamos la mesa y continuamos, ¿no? Gracias.